muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde de 9 de septiembre, que además casualmente empiezan los coles, así que doble gratitud por estar aquí con nosotros. Esta tarde, bueno, pues para mí es un gusto como representante de la Asociación de Editores de Madrid y como responsable de la editorial Narcea, pues recibir a Suso, que él mismo se define como maestro mago. Antes de, bueno, pues es un coloquio informal que vamos a compartir entre autor, editora, pero sí me gustaba presentar un poquito este espacio, ¿no? Que además se llama A Doble Espacio porque es lo que pretende, facilitar ese encuentro entre autor y editor, también en lo que es, bueno, pues el devenir de la cadena del libro. Por eso además nos encontramos en esta bonita librería del Dragón Lector, que además, bueno, cuando hemos entrado hemos podido observar pues toda la animación que tiene y todas las actividades fantásticas que organiza. Bueno, como os decía, A Doble Espacio es esa iniciativa de la Asociación de Editores de Madrid. Ya van como 4 o 5 en el año y bueno, de alguna manera lo que se pretende es poner en valor, ¿no? Pues ese acto de creación que supone el que el autor pues dé rienda suelta a su imaginación y cómo el editor es capaz de captar, ¿no? Pues esas buenas ideas geniales. Antes de seguir un poquito en esta charla, sí que me gustaba presentar un poco a Suso. Bueno, Suso, como os decía, es maestro, ¿no? Es maestro y es mago, nace en Cádiz y bueno, pues toda su trayectoria pues viene vinculada y unida a la educación. Actualmente pues es profesor en San Sebastián, en el CEIP San Sebastián de Sevilla y bueno, pues lleva ya una experiencia de 20 años utilizando la magia educativa en sus aulas. En ese sentido, Suso, bueno, pues bienvenido y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia también como maestro y como mago, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues el comienzo fue... yo notaba que en la educación o que en las clases, cuando iba a las primeras clases en las que yo iba, había como cierta desmotivación, que los niños se aburrían muy fácilmente. Entonces empecé a introducir la magia, pero primero de forma puntual. Pues yo hago esto, a ver cómo funciona y ya está. Y ahí veías que los niños captaban, ¿no? Enseguida, ¿no? Claro, porque los niños son niños y se aburren con mucha facilidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo puede ayudar la magia a todos los docentes, a las familias? Y empecé a investigar, a probar diferentes juegos, a probar diferentes aplicaciones y empecé a evolucionar, a investigar, a estudiar y el resultado pues fue esto. Al principio en el año 2001 comencé a dar cursos de formación al profesorado, a familias y veía muy buena aceptación y entonces yo digo pues no hay nada escrito sobre el tema y entonces sí que hace falta algo que innove, algo que realmente funcione y que sea útil para todo el mundo. Y pues nada, después de 8 años pues salió... Claro, de hecho hablabas, ¿no?, al comienzo del magisterio, ¿no?, casi, ¿no?, un poco claro. El magisterio como ese espacio también docente, ¿no? Y cuéntanos un poco, porque es verdad que tu práctica, bueno, pues es una experiencia muy dilatada, ¿no? Y además se te ve así, por lo menos yo como editora, en lo que siempre he reconocido en Suso, es que es un maestro muy vocacionado, ¿no? Él mismo dice, como hablas, ¿no?, también en tu libro, de cómo la parte emocional, pues sin duda es como el impacto principal del aprendizaje, ¿no? Como también desde ahí pues eres capaz, ¿no?, pues de sacar esa magia de los niños, ¿no?, de sacar lo mejor que tienen, ¿no? Y después, ¿cómo se te ocurre ya ir pensando en la idea de un libro? Cuéntame un poquito, ahí te lo recomendaron, pues no sé, como pues compañeros de trabajo, amigos, porque es verdad que tenías muchísimos recursos. Cuando llega a la editorial, el original de Suso, ahora veremos un poquito todo ese proceso, ¿no?, desde que casi nos conocemos hasta que después ya sale el libro, pues bueno, tenía un montón de recursos y desde luego sabía con mucha claridad lo que querías, o sea que ahí casi en los primeros correos era como una exposición de motivos muy fundamentado, ¿no?, de decir, yo creo en este método y a partir de ahí creo que puede ser una buena aporte en la educación, ¿no? Entonces cuéntanos un poco... Claro, era un método además que estaba contrastado y tenía evidencias claras y hasta entonces, hasta que lo presenté, había
cientos de maestros que ya lo usaban, porque desde el 2001, pues, cursos de formación había muchos y querían más. Oye, queremos aprender más, porque es cierto que la magia educativa que yo uso la puede usar cualquier persona, no hace falta tener una habilidad especial. De hecho, luego si quieres hacemos algún jueguecito para que veáis que es un juego muy fácil de hacer y que lo puede hacer cualquier persona. No hace falta tener habilidad especial y es cierto que son juegos de magia, pero tienen un doble fondo. ¿Por qué? Porque el doble fondo es que van a trabajar diferentes aspectos del currículum de los pequeños. Pues, por ejemplo, hay juegos donde vamos a enseñar cómo funciona el sistema circulatorio, otros para repasar las matemáticas, otros para animación a la lectura, para mediar en conflictos, y todos van a trabajar también las habilidades comunicativas. Entonces, yo lo tenía claro porque son juegos que yo he llevado a cabo, he llevado a la práctica en diferentes etapas, en infantil, en primaria, en secundaria, en colegios de toda la geografía de Andalucía. He sido durante mucho tiempo interino, entonces he estado conociendo Andalucía. Claro. Y entonces está aprobado. Y en el cole, desde luego, te lo han facilitado mucho, porque además yo te he visto en numerosos vídeos y así, bueno, cuando llegan incluso, ¿no?, pues una cámara de televisión a grabarte, y bueno, es como una revolución en el centro, ¿no?, cada vez que... Y eso, y volviendo un poquito, ¿no?, a la idea del libro, cuéntanos, ahí cuándo recibiste pues esa inspiración o qué te movió a ti a poner, pues eso, negro sobre blanco, todas esas experiencias. No había nada hasta entonces escrito sobre el tema, sobre el concepto este que yo creé, que era la magia educativa, no existía. Entonces era como una necesidad y me di cuenta, digo, oye, voy a buscar más recursos, y no había nada escrito sobre el tema. Pues si no hay, pues habrá que crearlo. Y entonces me puse ahí a escribir, y ahí te pusiste a darle forma. Manos a la obra, ¿no? Manos a la obra, no fue fácil. Eso, cuéntanos qué dificultades te encuentras también como escritor, porque yo creo que el papel en blanco asusta mucho, ¿no? Por lo menos a veces cuando te pones a escribir dices, madre mía, esto, ¿cómo lo voy a rellenar, no? Y fíjate que fueron páginas y páginas. Claro, yo nunca había escrito ningún libro y entonces era algo como, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Y me acuerdo que comencé en el año 2003, me destinaron a un pueblecito de Almería, un pueblecito muy pequeñito que se llamaba Chiribel, y tenían 1000 habitantes o cosas así. Fue un año genial, porque conocí a unos amigos espectaculares, y ahí fue cuando empecé a escribir. Y me acuerdo que todavía lo conservo, tengo una cartulina enorme, donde apuntaba yo cómo iba a hacer el libro, qué es lo que tenía que tener al principio, qué cosas quería yo que tuviera, cómo iba a terminar. Entonces, todo eso, que le estuve dando tantísimas vueltas, al cabo de los 4 años se reestructuró completamente y le dio otra estructura, pero básicamente era cambiar cosas y tal. Pero asusta, ¿eh?, el ponerte en un papel ahí en blanco a... Antes nos contabas, ¿no?, además que tenías un índice previo y que de repente te entró la furia y dijiste esto no sirve para nada y casi volviste a reescribir el libro, ¿no? Claro, porque al principio el target, digamos, era como para magos y tal, educadores, era para educadores pero con una estructura de mago, era magia con cuerdas, magia con cartas, magia... Digo, esto no es, tiene que ser cómo lo voy a usar, porque además había un juego de cuerdas que usaba para ciencias y otro juego de cuerdas que lo utilizaba para lengua. Y digo, no, hay que estructurarlo para profesores exactamente y colocarlos, pues, cómo voy a trabajar las matemáticas para la animación a la lectura, cómo voy a utilizar la magia para desarrollar o fomentar el pensamiento lógico matemático, o para hacer magia con el cuerpo. Yo durante 10 años he sido profesor de educación física, entonces había muchos capítulos que eran eso, pues magia con el cuerpo, cómo hacer que una mano se mueva sola, o cómo hacer que el cuerpo se paralice en un momento dado, cómo explicar a los niños cómo funcionan los músculos. Entonces el proceso fue largo, pero yo estaba encantado. O sea que después de las luces y las sombras, ¿no?,
pues finalmente pues a la editorial nos llegó ese original, ¿no? Que una de las cosas que nos llamaba la atención es lo que acaba de decir Suso, ¿no? Lo que acabas de decir del target, ¿no? Sí. Que quizás a veces cuando recibimos distintas propuestas editoriales en Narcea, que por otro lado es una editorial pues muy comprometida con la educación, ya desde hace más de 50 años, y sí que a veces llegan los originales y nos preguntamos, bueno, ¿y esto a quién va dirigido? Y a veces al autor hay que pincharle un poco, ¿no? Porque una cosa que es para todo el mundo, eso tiene una viabilidad relativa, por lo menos eso es lo que decimos en la editorial, y ahí sí que tú lo tenías muy claro que era pues eso, para educadores, o sea, en sentido también amplio, porque también entran familias, pero bueno, sobre todo para cómo trabajar como herramienta también de aula y al profesorado, ¿no? Y ese contacto con la editorial, porque bueno, Suso nos escribe un correo así muy formal, tengo una propuesta que quizás puede interesar a la editorial Narcea, Narcea le contesta y dice, bueno, inicialmente tenemos interés, envíanos el original, ¿eso cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibí? ¿En qué sentido? Pues eso, cuando te llega el correo del editor y te dice, bueno, pues ya aquí hay un interés inicial, mándanos la propuesta, y después ya cuando efectivamente ya pasa la valoración editorial y ya te decimos, Suso, adelante, que esto nos interesa y vamos a por ello, ¿no? Entonces, bueno, esa historia, bueno, pues esa relación, ¿no? Autor-editor que comenzábamos en aquel tiempo, ya hace unos años, ¿cómo la recuerdas tú? Bien, contento. Conté la historia de que había otra editorial que la quería, pero me obligaba a escribir un capítulo más. O sea, el libro, me encanta este libro, Suso, pero tienes que escribir un capítulo más. Y el capítulo más era magia para los padres. Es decir, mi hijo no quiere comer. ¿Cómo hago magia para que coma? Mi hijo no quiere ordenar su cuarto. ¿Cómo hago magia para que lo ordene? O cómo... Entonces me dieron como 2 meses para pensármelo y tal. Y digo, mira, yo no soy padre, yo no mentiría si todo el libro lo he llevado a cabo y lo puedo hacer y se puede llevar a cabo y funciona. Y en ese capítulo mentiría porque yo no soy padre, yo no sé cómo hacerlo. O sea, que es como una honradez también con tu propio... ¿no? Con mi proyecto, que era... Entonces proyecto, dije, mira, no puedo hacerlo. Entonces, pues después lo mandé a vosotros y estabais encantados. Digo, pues... Entonces sí, respetan todo, ¿no? Y después es bonito, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, pues ya cuando llega el original y ya empieza, bueno, pues la parte de la maquetación, las primeras pruebas, también alguna indicación de la editorial, que eso siempre, pues el editor con el autor, pues tiene esa libertad de decir, bueno, pues eso cuando se te proponía algún cambio pequeño, pero eso ¿cómo lo recibías tú como autor? ¿Cómo pensabas que mejoraba efectivamente el libro? Claro, por ejemplo, había un capítulo que a mí me gustaba mucho, que eran de juegos para desarrollar la creatividad, pero vosotros me dijisteis que esos mismos juegos, muchos, ya habían aparecido en otro volumen de vuestra colección. Entonces digo, bueno, pues es entendible. Claro. Me da pena, pero bueno, es entendible. Y después lo demás, bien, contento. Yo creo que... Me contabas que después era muy gracioso cuando estabas allí en la editorial y veías a compañeros haciendo los juegos que yo explico para ver si funcionaban. Eso sí, eso era el control de calidad, por si acaso, ¿no? Pero sí que es verdad que eso fue una experiencia, la recordamos en la editorial con mucho cariño, ¿no? Yo creo que también es bonito, ¿no? En la editorial al final es como una familia, ¿no? Yo creo que los autores y las autoras pues pasan a formar parte ya de esa historia bonita, ¿no? Que además, bueno, pues trasciende las mismas paredes de la editorial, ¿no? Ahora hablaremos también un poco después también del proceso, ¿no? De difusión, de comercialización de la obra, y yo recuerdo que bueno, en cuanto es la expectación, ¿no? De que el libro va a llegar, que llega, ya, se llama rápidamente al autor, después ya entra en los canales de distribución, llega al distribuidor, llega a los libreros, después se mandan pues las newsletters, se hace toda la batida en las redes sociales, se lleva el libro allá a los viajes, a los congresos, a las ferias internacionales, o sea que ahí sí que es verdad que es como esa emoción, ¿no? Y después yo creo que como, al menos como editora, yo en la editorial pues ya llevo unos cuantos años, ya cercano a los 20, ¿no? Y sí que una se da cuenta de que cada libro es distinto, ¿no? Tiene una impronta especial y se le pone el mismo cariño
al primero, al segundo, pues la editorial lleva ya más de 3.000 títulos publicados y te das cuenta desde que el primero al último siempre se le pone, es como en ese sentido iba a decir como un acto mágico, ¿no? Pero yo creo que es bonito, ¿no? Y después tú cuando ya ves el libro publicado y llega a tus manos, bueno, no sé, quiero decir que la emoción del autor tiene que ser fuerte, ¿no? Es un parto, ¿no? Es un parto, nunca mejor dicho. Porque además no es algo que es cercano en el tiempo. Yo me acuerdo que el primer contacto creo que fue el 2011 sí. Y hasta el 2013 en marzo nos sale el libro. Entonces es un proceso muy largo de revisión. Además, la revisión es en papel. Ahora que se dice, no, es digital todo, no es todo en papel. Ahí. Y los dibujos. Con los signos ortotipográficos para las correcciones, los dibujos, que eso también fue, porque además eso los hiciste tú, ¿no? Los hice yo, sí. Y fue un proceso también largo, ¿eh? Aprendí a dibujarlo y a retocarlo en formato digital y bueno, yo creo que contento. O sea, que es un aprendiz total, en eso se te veía desde el principio. Y bueno, y un poquito también otro tema, ¿no? que también nos invitaban a compartir en este espacio, pues es ya más desde la parte también educativa, ¿no? O sea, que cómo ves también como maestro, ¿no? el mundo de la educación, qué retos. Hoy es verdad que al menos desde la editorial recibimos, pues bueno, también como muchas propuestas relacionadas con temas que hoy están pues en los medios, en las redes sociales, todo el tema de la neuroeducación, la gamificación, el trabajo por proyectos, todo el tema de la inclusión educativa, la convivencia. Tú como maestro a pie del cañón, a pie de tierra, ¿qué cosas percibes que es bueno, ¿no? Pues trabajarlas y qué inquietudes o qué, de alguna manera, qué invitación tenemos en esa concepción también de la educación como algo que nos ayuda a transformar nuestra sociedad, ¿no? Cuéntanos un poco qué retos vives. Está claro que ahora mismo hay como una corriente de grandes maestros. Aquí tenemos uno que también fabuloso y que hay una corriente de que la educación necesita un cambio. Entonces, yo creo que estamos en buen momento para seguir formándonos, que yo creo que si queremos una educación de calidad, la educación de calidad la dan los docentes de calidad. Y los docentes de calidad necesitan buena formación. Y la buena formación pues la dan cursos de formación, experiencias, intercambiar experiencias con otros compañeros y por supuesto seguir aprendiendo pues a través de libros. Que eso es muy importante, ¿no? Cuando yo creo que el libro también, pues no sé, es como cuando decía, es verdad que la relación entre autor y editor tiene parte de magia, aunque a veces es una relación de amor y desamor, ¿no? Porque a veces, bueno, pues también que si hay que cambiar esto, que si no, pero también eso es bonito como la perspectiva del libro como algo que navega, ¿no? Y que nunca sabes a dónde va a llegar, ¿no? Es como el mensaje en una botella que de repente, al menos yo la experiencia la he tenido, ¿no? Sobre todo cuando viajo pues a América Latina, a algunas ferias, y allí puedo encontrarme, ¿no? Y además después cuéntanos también un poco, porque tú también has estado en esas latitudes, ¿no? Y también ahí es muy curioso la percepción del profesorado en otros países, ¿no? Y bueno, llegas allí y te dicen, no, pues es que este libro pues me ha ayudado mucho, o hay que ver que me ha aportado muchas ideas, o sea que eso, bueno, pues también es muy bonito cómo el libro trasciende más allá de lo que es casi la parte física, claro. ¿no? Sí, la verdad que la influencia no sabes hasta dónde va a llegar, pero sí sabes que puede llegar al infinito. Hace poco sí que estuve en Argentina, en Tucumán, y dando una conferencia para 4.500 docentes, y después de esa conferencia, a día de hoy sigo recibiendo correos donde me envían vídeos de, mira, estoy aplicando esto y mira la reacción de los niños de la clase, o mira este juego que explicaste y mira cómo esto, queremos seguir aprendiendo, queremos más, tal. Y la verdad que eso es bonito, te llena porque vas viendo que poco a poco la semillita que tú has puesto con un libro, que tú dices más un libro, pero esa semilla va llegando a cientos de docentes, miles de docentes, y después eso a su vez a cientos de niños, a miles de niños, y quién sabe dónde puede llegar eso. Claro. Lo que sí está claro es eso, es que lo que hacemos lo hacemos para
intentar conseguir pues que los niños sean más felices, que vayan al colegio con más ganas de aprender y que lo aprendan de una forma diferente y más motivada. Y de ahí, ¿no?, también lo importante que es cuidar, por lo tanto, la calidad, ¿no?, que yo creo que eso también es como uno de los retos del editor, ¿no? Pues al final, a mí siempre me gusta decir que el editor es como el catalizador, ¿no? Es como aquel, casi como el faro o el guía, ¿no?, que va viendo qué cosas están presentes y desde ahí rescata, ¿no? Pues y pone un paso al frente, ¿no?, en esa... Porque vosotros, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo buscáis o cómo decís? Ahora mismo necesita la editorial sacar un libro sobre este tema o sobre este... Por ejemplo, ahora está muy de moda pues la gamificación. Sí. Pues ahí, efectivamente, ¿no? Yo creo que bueno, hay muchas maneras de trabajar, ¿no? Pero sí que es verdad que se combinan como tres líneas, ¿no? Por una parte recibimos pues muchos originales, yo creo que prácticamente todos los días llegan a la editorial pues originales muy diversos que después pasan pues el proceso pasan por un primer filtro, lógicamente, pues digamos que acorde con las líneas educativas, ¿no? Y ya después eso pasa para un comité de expertos. Otras veces vemos temas que son tan importantes que decimos aquí hay que dar palabra, ¿no? O hay que aportar algo. Entonces a veces pues encargamos obras, también a veces a algunos autores que expertos en una materia, pues se les dice a ver si puedes escribir algo, tú que tienes toda una experiencia en relación a este tema, y después también se busca en otras editoriales, ¿no? De ahí también, al menos la editorial ha trabajado mucho lo que es la traducción de obras extranjeras. Prácticamente yo creo que casi un 50% de su fondo editorial son traducciones, ¿no? Y dirás, ¿y por ahí cómo buscáis, ¿no? Pues ahí es una labor de hormiguita, porque yo creo que el editor es una hormiguita, ¿no? Porque está ahí siempre, es verdad que la editorial son como ventanas, ¿no?, abiertas al mundo de la cultura, al mundo de la educación, pero ahí es buscar, ¿no? Y es buscar como esa pepita de oro en medio de tanta oferta. Porque tú como ves también, como no solo como autor, sino también como lector, ¿tú crees que se publica mucho? Bueno, nunca es suficiente. O nunca es suficiente. A mí es que me encanta leer y tengo una biblioteca enorme de libros de educación, Sí. de psicología, de magia, y me encanta. Yo creo que es algo que... Además me gusta el papel. El papel. No tengo ningún ebook, yo soy de papel. Yo no puedo leer sin tener un bolígrafo o un lápiz en la mano, porque es como si no leyera. Porque yo leo, apunto, subrayo... Eso que ahora hay virguerías en la parte electrónica que te dejan hacer... No, yo soy de leer y de tener... Sí, me encanta. Y voy subrayando y esto lo pongo aquí, y además lo apunto y ahora quiero esto para que no se me olvide. Y después cuando vuelvo a leer el libro, ya voy a donde lo he marcado, a donde lo he subrayado. Y yo creo que es necesario el libro. Y cuanto más allá, pues mucho mejor. Eso es una magnífica noticia para el sector, ¿no? Sí, porque sí es además, verdad que en un sector que vive momentos difíciles, porque también es verdad que hay muchos reclamos, ¿no? Yo creo que socialmente vivimos casi como una sociedad muy tironeada por muchas cosas, ¿no? Donde lo audiovisual pues va en primera línea, que está muy bien, pero a veces donde también para el acto de leer, ¿no?, hace falta cierto sosiego, ¿no? Eso en algún foro así de editores pues lo comentábamos, ¿no? O sea que no hoy pues es que estamos casi obligados a leer a nivel de tweet, ¿no? Y entonces ahí hace falta, ¿cómo ves tú eso, no? Y también como maestro, como esa necesidad de profundizar también en el conocimiento, con los niños cultivar ese reposo, ¿no? Antes tú hablabas también de la animación lectora, ¿no? A través de las actividades que propones. ¿Y cómo ves tú esa parte? La sociedad ahora mismo está hiperestimulada, pequeños y mayores, y estamos hiperestimulados con Twitter, Facebook, redes sociales. Después todo es inmediato. Quiero ver algo y lo quiero ver ya, quiero enterarme de algo y lo quiero hacer ya. Y yo creo que tenemos que luchar desde la escuela por hacer lo contrario, por hacer un slow life, hacer eso es lo que dicen, ¿no?, del movimiento slow, ¿no? Sí, porque una invitación. Porque todo lo que sea rápido, eso es más superfluo. Pero si tú te sientas, necesitas tu tiempo, leértelo con tranquilidad, ahí es donde, digamos, se hace un aprendizaje. Ahora, si lo haces rápido, no. Por ejemplo, aprenda inglés en un fin de semana.
viendo estos 5 vídeos. Eso todos sabemos que no Claro, va a ser real, eso efectivamente sería magia. genera, ¿no?, como una sobreestimulación que al final yo creo que Y además eso... todo, como que no le damos tiempo, sobre todo los niños ven esto, si es un vídeo rápido, no me gusta rápido, cambio. Entonces, por ejemplo, yo desde mi clase, desde que estoy con ellos en primero, pues dedicamos un tiempo a la lectura, ya no solo a la lectura, sino más a escribir nuestros propios cuentos. Los jueves contamos nuestros cuentos, incluso cosas que suceden en la clase son como la chispa creativa para futuros cuentos. Por ejemplo, un día, pues, maestro, el suelo está pegajoso. ¿Por qué está pegajoso? Digo, eso me lo vais a contar vosotros la semana que viene. Y entonces la semana que viene todos vienen con el cuento El misterioso caso del suelo pegajoso. Y ya ellos inventan una historia, la cuentan los jueves y están encantados con eso. Yo creo que como docente tenemos que fomentar eso, la lectura y además la escritura. Quién sabe si en mi clase, en la clase de Manuel, la clase de todos los docentes, habrá futuros grandes escritores. Futuros grandes editores. De hecho, recuerdo que Miguel Barrero, nuestro presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, decía en alguna ocasión que a lo mejor habría que rescatar esa hora de lectura, ¿no? Porque sí que es importante, ¿no? Y también, pues bueno, como el centro también se convierte en animador de la lectura. ¿Cómo ves un poquito todo el tema de las bibliotecas escolares? Y hoy, ¿qué dirías, no? También, bueno, pues en ese deseo de despertar ese placer por la lectura, ¿no? Claro, hay que hacerlo, hay que despertar esa motivación, además siempre con actividades lúdicas, que ellos contigo disfruten. Se lo pasan bomba, claro, porque yo todavía la semana que viene me voy a ir a tu centro, yo creo, ¿eh? De hecho, ellos también en mi clase escriben juegos, o sea, escriben cuentos y dentro de los cuentos hacen magia. Entonces, pues... se combina bien. O sea, que tienes un taller de escritura y una escuela de magos también. Sí, de hecho aprendemos así. Hay un capítulo en el libro que es lo que la magia nos cuenta, que son cuentos con magia, magia con cuentos, y es algo fabuloso para seguir fomentándolo. Y volviendo un poco a la parte digital, ¿no? Porque también eso, bueno, en el mundo editorial hoy es un reto, ¿no? O sea, que no solo lo digital, sino también los audiolibros, que también es otro... ¿Eso os hace daño a vosotros como editores o no? Pues bueno, nosotros, a ver, mi experiencia es que conviven, ¿no? Al principio yo recuerdo, al poco de, bueno, pues de introducirme en este mundo, que prácticamente pues fue mi primera experiencia laboral y aquí sigo, ¿no? Y decía, no, porque cuando ya sea todo en digital, pues prácticamente pues va a desaparecer el papel. La experiencia nos dice que conviven, ¿no? Yo creo que son distintos modos de lectura, ¿no? Y también depende un poquito del texto. Quizás en obras científicas, de consulta, pues sí que lo digital, bueno, pues yo creo que da herramientas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, el mundo editorial está ahí, ¿no? Y yo creo que también pues ha evolucionado mucho, ¿no? También desde la parte de los dispositivos, también las bibliotecas digitales, yo creo que ahí se ha hecho un gran esfuerzo, pero yo siempre digo que el editor, lo importante es el contenido, ¿no? Entonces ahí eso sí que es una seña de identidad a la que no puede renunciar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que daño no, convive. Sí que hay otra parte que quizás sí tiene una sombra, ¿no? O el lado oscuro, que ahí, bueno, pues es otro reto del sector editorial, de cómo poner en valor la creación, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces ahí nos encontramos con el tema de la piratería, que ahí sí que es verdad, pues que efectivamente, lamentablemente, el daño al sector pues es muy grande, ¿no? Y bueno, y ahí qué reto, pues claro, pues hay distintas tendencias, ¿no? Pues puede haber desde la parte, pues lógicamente legislativa, ¿no? Y que también nuestros poderes públicos preserven, ¿no? Pues ese acto de creación, y desde luego yo soy muy partidaria de la educación. Tú no sé cómo lo ves, pero yo creo que a los niños enseñarles desde pequeños, ¿no? El valor que tiene, ¿no? Pues eso que nos has contado, ¿no? También de ese esfuerzo que a ti te supuso, pues también de, digamos, de ascesis, ¿no? De ponerte con el libro a escribir y pasando a veces ese susto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese yo creo que es un reto importante que, bueno, pues claro, en ese sentido la parte digital pues sí que es más exponencial, ¿no? Porque los contenidos navegan y a veces navegan pues desprovistos de... Y antes has comentado que cuando recibís la calidad de los productos del libro y tal,
¿Cómo hacéis ese filtro? ¿Cómo, no sé si os reunís, no tengo ni idea, si os Sí, reunís y decís, ahí, oye, esto sí vale, sí. esto no vale, esto hay que decirlo? Pues ahí hay una primera reunión editorial, ¿no? Sobre todo más desde los editores, que además en el caso de la editorial son gente formada en educación, ¿no? Porque también eso depende de la editorial, ¿no? Pero en nuestro caso sí le damos mucha importancia, ¿no? Por una parte a tener la habilidad de la edición, que eso, bueno, pues se aprende ahora. También es verdad que eso ha evolucionado mucho. Cuando yo estudié la carrera, pues prácticamente no había oferta en ese sentido. Ahora hay muchos cursos de posgrado, también asignaturas de libre configuración, y bueno, ya la gente se va formando en esa línea, ¿no? Entonces eso es una parte, pero la parte de contenido es fundamental, ¿no? O sea, que no solo, entonces, no solo lo que es pues de corrección pura y dura, sino también de contenido y de dar razón, ¿no? De lo que se quiere o no se quiere, y ver qué aporta, ¿no? Siempre en clave un poquito de innovación, ¿no? De dar un pasito al frente. Entonces sí que hay un primer filtro que es editorial, y después normalmente hay asesores, ¿no? A los que se les informa, y ellos, bueno, pues van dando también sus opiniones como expertos en la materia, ¿no? Es un proceso bonito, ¿no? Y entonces, bueno, y después se ve enseguida, ¿no? Cuando llega una propuesta que dices, buf, esto sí, por aquí sin duda. Hay otros proyectos, pues que bueno, que dices, pues vamos a tirar adelante porque pensamos que incorpora algo nuevo, ¿no? Que es quizás lo más importante, ¿no? Ese, no sé, como ese pasito también, ¿no? ¿Con mi libro cómo fue? Pues con tu libro, la verdad, pues fíjate que nos pusiste a hacer a todos magia, pues ya te puedes imaginar que en ese sentido fue muy innovador, ¿no? Y pensábamos que, sobre todo nos gustaba mucho, pues como tu doble, eras como un agente doble, ¿no? De alguna manera, porque eras maestro y mago, ¿no? Y de ese modo, pues sí que por una parte respondías también a lo que nosotros sentimos como aporte desde la educación, y después yo creo que efectivamente no nos habíamos encontrado con nada parecido, y sí que hemos publicado pues desde juegos para estimular las inteligencias múltiples, juegos de inteligencia lógico-matemática, enneagrama para padres, o sea, muchas cosas, pero magia pues era la primera experiencia, y ahí enseguida, ahí no hubo mucha duda, la verdad. Eso también te lo tengo que decir, que enseguida nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y yo creo que el libro pues es bonito a lo largo de estos años ver pues cómo ha ido navegando, ¿no? Ya con varias ediciones, después traducido pues también a otras lenguas, al inglés, al portugués, que eso, bueno, pues te habla también de... Y después, bueno, el prólogo de Juan Tamariz, que también eso debió de ser... Bueno, porque eso nos contabas, ¿no? Al principio, bueno, todavía me falta el prólogo de Juan Tamariz, que lo debías de conocer, ¿no? Sí, mi maestro. Tu maestro. Y él vio la evolución del vio libro la evolución, y estaba encantado. Y ahí resume muy bien, ¿no? Entonces sí. Y además que, ¿sabes qué? Me lo entregó un día de Reyes. De regalo. Sí, era como estaba yo allí en Cádiz con mi familia y tal, y le llamé Juan. Oye, Juan, ¿tienes el...? Sí, vente por aquí. Me creo que en Navidad, yo iba a estar por aquí todas las vacaciones, sí, vente un día. Y iba ahí algún día, empezábamos a hacer magia. Juan, ¿y el prólogo? No, todavía no lo he escrito, pero yo, no te preocupes que antes de que tú te vuelvas a Sevilla, yo te lo doy. Y me acuerdo que el día 6, cuando iba camino ya para Sevilla, dice, vente para acá, San Fernando, para aquí. Eso recuerdo que nos lo contaste. Y ya fui allí y me fui con mi... De regalo, le quiero mucho, pero fue un regalazo. No, y el prólogo es fundamental, no solo claro. En este caso, porque es una persona muy relevante, pero los prólogos, claro, en cualquier publicación, pues claro, resumen muy bien como esa declaración de intenciones, que es lo que también engancha, ¿no? Después, porque en el proceso editorial hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la calidad, pues no solo es en la calidad del contenido, después pues también en el diseño de la maqueta, en el diseño de la cubierta, en cómo se redacta la espalda, porque claro, hay que entresacar muy bien lo que se quiere decir, ¿no? Y en esas entretelas es donde están los editores, pues... Sí, además él me conoce desde hace mucho tiempo y supo... Sí, desde luego centra muy bien lo que es también un buen prólogo, ¿no? Qué bien. ¿Y os esperabais tanto éxito con el libro? O la pues verdad, la verdad está feo que yo lo diga, pero... pero está muy bien que lo digas, sí. Pues ahí el éxito, claro, pues es verdad que después tú has saltado al estrellato, ¿no? Pero quizás tanto éxito originalmente, confiábamos mucho en el proyecto, pero sí que es verdad que después yo creo que es de los libros pues que mejor han salido de la editorial, ¿no? Y eso, pues bueno, también es verdad que tú eres muy inquieto, ¿no? Que también ahí me gusta, ¿no? Que me cuentes un poquito
de tu labor como autor promotor, ¿no? Porque yo creo que el autor, y en eso tú lo haces a las mil maravillas, es también promotor, ¿no? Y tú participas en un montón de cursos. Bueno, de hecho, recientemente te han dado algún premio. Cuéntanos un poco. Bueno, fuiste premio al mérito educativo por la Junta de Andalucía hace unos años, después estuviste nominado al Global Teacher Prize y ahora te han dado un premio en la India, además, ¿no? Sí. De una fundación india. O sea que eres muy inquieto, y eso también es ahí, cuando hablábamos de esa relación de autor-editor, es muy importante, ¿no? Y tú en eso yo creo que ahí has echado el resto, ¿no? También porque crees en lo que has escrito y en el aporte también que puede dar, ¿no? Claro, como es algo muy como comercial, que es algo novedoso, que gusta mucho, entonces me han llamado para hacer muchas entrevistas en televisión, radio, etcétera, y entonces pues siempre iba como con pues eso, promocionando el libro para que todo el mundo... En las redes sociales también, y todo el mundo se entere pues que existe el libro, que existe este método, este recurso, y que lo puede utilizar cualquiera. Entonces, pues yo encantado de llevar Educando con Magia por bandera. Claro. No, y eso, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que sí que es importante, ¿no? O sea, porque ahí, yo con los autores, ¿no? Cuando a veces vienen la editorial y digo, bueno, pues entonces ahora es verdad que todo eso, pues en el sector editorial vamos aprendiendo. Quizás ahora todo el tema del marketing, la comunicación, pues hoy es un departamento imprescindible e ineludible en cualquier sector, y más en el sector editorial, los community managers, nuevas profesiones que además van apareciendo e incorporándose al sector editorial, ¿no? Pero ahí sí que es fundamental, ¿no? Porque hay veces autores que llegan y te dicen, bueno, pero yo cómo voy a proponer, cómo voy a promover mi libro, o no, pues mira, es que te van a grabar este vídeo o hacer un book trailer, y bueno, ahí poquito a poco se va entrando, pero también yo creo que eso es generacional. Los autores más jóvenes siempre están como más familiarizados con los medios. Pero yo siempre digo al autor, digo aquí somos un equipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo creo que no responderíamos al fin ni por el que el autor lo escribe ni por el que el editor lo edita, si al final no lo damos a conocer, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, yo creo que casi podías dar un curso, porque efectivamente... Sí, porque además como la materia es tan atractiva, yo cuando voy a hacer una conferencia explico juegos, el público lo aprende y ya quiere aprender más, entonces como que, oye, ¿y el libro? Pues sí, me gusta el libro. Entonces yo creo que es una forma también atractiva. Si tú das una conferencia de otra cosa que a lo mejor es más sesuda o le cuesta más, entonces a lo mejor el público es más reticente, pero... Claro, por eso antes de terminar vamos a tener aquí alguna cosita, claro, una pequeña exhibición, porque bueno, pues yo creo que eso lo merece. Y cuéntame también, porque aparte de los espacios en los que te has movido aquí y allí, que desde luego siempre estás, digamos, con la maleta en la mano, también con las bibliotecas, ¿cómo ves también el papel de las bibliotecas, ¿no? En todo porque antes hablábamos de la cadena del libro, ¿no? Esa cadena que es me gusta llamarla también como la cadena de valor, que también hay editores, colegas, que lo llaman el ecosistema, ¿no? Del mundo del libro, porque hoy efectivamente intervienen muchísimos agentes donde la cadena tradicional pues ya pues va cambiando de rostro, ¿no? Pero sí que está claro que está el autor, que está el editor, que está el distribuidor, que está el librero, que está el lector, ¿no? Y también las bibliotecas como esos espacios que generan el hacerse amigos de los libros, ¿no? Como también has tenido, me imagino, ¿no? Sí, hemos hecho muchas presentaciones, talleres para los pequeños, para que aprendan magia y tal, y yo creo que es el lugar idóneo, ¿no? Para comenzar. Yo recuerdo que yo cuando vivía en Cádiz, los sábados era un día que me encantaba porque era el día que mi padre nos llevaba a la biblioteca pública. Entonces yo estaba encantado porque era el día de que podía sacar 2 o 3 libros, pero también mientras mi padre estaba trabajando yo podía estar 4 o 5 horas en la biblioteca leyendo cosas nuevas. Me acuerdo que era la planta de abajo, que era la zona infantil, y yo estaba deseando crecer para ser mayor, para ir a la parte de arriba, que eran libros un poquito más grandes, para mayores y tal. Lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que ahí es donde tiene que estar la semilla, ¿no? del futuro lector. Entonces hay que fomentarlo en bibliotecas públicas, en bibliotecas escolares, en bibliotecas de aula, y vosotros como editores también, imagino, ¿no? Claro, sí, nosotros la relación con las bibliotecas, claro, es muy estrecha, ¿no? Porque sobre todo también en el caso nuestro, que es la educación, también como el
el bibliotecario muchas veces es mediador también de aprendizaje, facilitador, ¿no? Y son los que captan enseguida, ¿no? Qué inquietudes tienen los niños, también qué inquietudes tienen los docentes, ¿no? Ahí es todo un abanico pues muy interesante. Bueno, Suso, pues nada, todo lo bueno llega a su fin, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. También muchísimas gracias a la Asociación de Editores de Madrid por facilitarnos este espacio llamado A Doble Espacio, porque aquí hemos sido dos los que hemos intercambiado pues muchas ideas, muchas impresiones en torno al mundo del libro, la lectura, la educación. Y bueno, a mí se me ocurría también, ¿no?, para finalizar y como colofón del acto, pues que nos hicieras alguna breve exposición de magia, algún truco. Y creo que hay una voluntaria, ¿no? Sí. Lola, que eres Lola. Tú la que quieres salir. Bueno, pues entonces vienes por aquí, Lola, y nada, te dejo aquí con Suso. Muy bien, Lola, ¿qué tal? Ponte, siéntate por aquí. ¿A ti te gustan las matemáticas y los números? Sí. Genial, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que tú pienses en un número, que puede ser, por ejemplo, el día de tu cumpleaños. ¿Tú te acuerdas del día de tu cumpleaños? ¿Sí? Pues tú vas a pensar en el día de tu cumpleaños. ¿Tú me lo has dicho a mí antes o no? Tú no me lo has dicho a mí, ¿verdad? Pero yo tengo aquí unas nubes especiales, que son unas nubes mágicas, ¿vale? Yo quiero que tú mires muy bien, si el día de tu cumpleaños está en esta nube. Mira bien si está por ahí escondido o no. ¿Vale? Puede ser que sí esté o que no esté. No está, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Cuando tú quieras hablar, habla por ahí por el micro. ¿Está ahí o no? No. Muy bien. Aquí no está. ¿Y aquí? Mira bien, porque tú tienes que mirar entre todos los números a ver si el día de tu cumpleaños está ahí o no. No. Seguro, ¿verdad? Aquí no está y aquí tampoco. Vale. Otra nube. Dime si está. Sí. Aquí sí está. Genial. Pues lo dejamos por aquí o por aquí. Da igual. Aquí. Fíjate bien, hay que ir uno por uno, ¿eh, Lola? No se nos puede escapar ninguno. Mira bien, mira bien, mira bien. No. Aquí no está, seguro, ¿verdad? Seguro. Muy bien, Lola. Y en la última, fíjate bien, tienes que ir uno por uno todos los números, a ver si está ahí el día de tu cumpleaños. No. Ahí no está, en ninguna de estas cuatro, solamente en esta, ¿verdad? Pues yo voy a hacer un poco de magia y voy a intentar adivinarlo. El día de tu cumpleaños... ¿Aquí no estaba seguro? Seguro. Segurísimo, en ninguna de estas cuatro, ¿verdad? No. Vale, pues yo creo que el día de tu cumpleaños es... ¿El 4? Sí. ¿Sí? Toca ahí. Muy bien, Lola, muchas gracias. Vente por aquí y nos despedimos. Le decimos adiós. Adiós.